La alienígena herida se arrastró hasta sus brazos. Ahora no lo soltaba. El aire del laboratorio médico de Rowen era una farsa. Olía a esterilidad, a purificadores de ozono y a acero frío, una ficción deliberada en el caótico corazón de la estación del sindicato. Había cultivado ese reducto estéril durante 5 años, una sala limpia para el trabajo sucio, curando a los matones y sicarios del sindicato Cal. Sus manos, firmes y precisas, terminaron de suturar una profunda herida en el brazo de un corpulento sicario cuyo nombre desconocía y no le importaba averiguar. Era un médico, un fantasma, nada más. Una herramienta necesaria para hombres que vivían por la espada y el blaster. Con esto basta, dijo Rowen, con voz monótona y desinteresada. El matón gruñó, girando el hombro. Arrojó una tarjeta de crédito sobre la bandeja de acero. El sonido resonó con un tintineo seco en el zumbido silencioso del laboratorio. Rowen ni la miró. Se limitó a sentir hacia la puerta. Al cerrarse, devolviéndolo a su mundo limpio y silencioso, un violento temblor sacudió el pasillo. No era el gemido habitual de la estación, sino la explosión percusiva del fuego de armas pesadas. Antes de que pudiera procesar el sonido, su puerta reforzada se dobló hacia adentro con un crujido metálico. Enmarcada en la abertura destrozada, recortada contra las luces de emergencia parpadeantes del pasillo, se encontraba una figura que le cortó la respiración. Era ella, Vexara, el fantasma del sindicato, un arma viviente de la que se hablaba en susurros temerosos y ahogados, una leyenda a la que debía cazar. Era una visión de ruina y gracia letal. Su vibrante cabello rojo estaba enmarañado con mugre y algo más oscuro. Su armadura ajustada, un tejido impecable de placas negras y cuero sintético que sabía que podía detener un rayo de plasma directo, estaba hecha añicos sobre su abdomen, revelando una herida que palpitaba con una energía nauseabunda e inestable. Su piel verde, un tono jade que solo había visto en reuniones informativas, estaba cubierta de su propia sangre violeta. Dio un paso tambaleante, luego otro, clavando la mirada en él. Sus ojos no suplicaban, exigían, una mirada depredadora suavizada únicamente por la agonía que la sacudía. Tropezó, su formidable fuerza finalmente cediendo, y se desplomó hacia adelante. Rowen reaccionó por puro instinto, años de entrenamiento médico anulando la cautela del espía. La atrapó, su peso era sólido y sorprendentemente denso contra él. Su cuerpo era un horno que irradiaba un calor febril. Jadeó, un sonido crudo y gutural de dolor, y sus manos se aferraron a su chaleco antibalas con una fuerza imposible incluso en su estado. Se arrastró hasta sus brazos, enterrando el rostro en su pecho, un animal herido buscando el único refugio a la vista. Sintió el temblor que la recorría, una vibración de pura desesperación. En ese momento, él no era un espía, y ella no era un objetivo. Él era un muro sólido en un mundo que se desmoronaba, y ella se aferraba a él como si pudiera fundirse con la piedra. Con una mano sosteniendo su espalda, extendió la mano hacia atrás y golpeó el panel de cierre de emergencia. La puerta blindada de acero duras se cerró de golpe, sumiendo el laboratorio en la luz fría y constante de sus lámparas médicas y sellándolos dentro. Su sangre estaba tibia contra su armadura. Ella no lo soltaría. La llevó, casi arrastrándola, hasta la sala de operaciones, la pieza central de su laboratorio. Era una losa estéril e implacable de metal y almohadillas de gel, pero era la estación de triaje mejor equipada de este lado del sector. Su peso era considerable, una densa combinación de músculo y hueso que denotaba una biología perfeccionada para el combate. La recostó suavemente, el movimiento fue preciso y eficiente, pero su mente era un torbellino de protocolos contradictorios. Objetivo, localizar y recopilar información. No atacar. Las palabras de su superior eran un eco lejano contra la realidad inmediata y abrumadora de la misión que se desplomaba sobre su mesa de operaciones. La respiración de Xar era entrecortada y superficial. La herida en su abdomen era el centro de atención, una explosión estelar de carne ennegrecida y tejido cauterizado que parpadeaba con una tenue luz verde corrosiva. Era un arma que no reconocía, algo diseñado no solo para perforar, sino para envenenar a nivel celular. Se puso un par de guantes estériles, con movimientos automáticos. Su armadura era un desastre, las avanzadas placas de polímero estaban agrietadas y fundidas. Tomó un láser de corte del estante de herramientas, y las cobró vida con un leve siseo. Esto va a estar frío, murmuró más para sí mismo que para ella. Comenzó a cortar las placas destrozadas de su ajustada armadura. El láser cortó limpiamente el cuero sintético y los broches, obligándolo a trabajar muy cerca. A medida que retiraba las capas, la dejaba al descubierto. Los músculos tersos y poderosos de su abdomen, tensos por el dolor, la elegante curva de sus caderas. Su piel, donde no estaba magullada ni ensangrentada, era impecable, brillando bajo las luces quirúrgicas. La imagen era clínica, una necesidad de su trabajo, pero innegablemente peligrosamente íntima. Era un espía desactivando una bomba y un médico desvistiendo a una paciente. Ella se removió mientras él trabajaba, un leve gemido vibrando en su pecho. Su mano, que había estado aferrada a la tela de su chaleco, se deslizó para sujetar su muñeca. Sus dedos eran largos y fuertes, su agarre un grillete instintivo. Se detuvo, mirándola a la cara. Sus ojos estaban entrecerrados, las pupilas dilatadas, pero lo seguían con la mirada. Había miedo en ellos, pero bajo esa apariencia, un destello de algo más. Evaluación, cálculo. Ella era un arma, incluso rota. Analizaba su entorno en busca de amenazas. Él mantuvo una expresión neutral, las manos firmes. Tranquila, dijo con voz grave, un barítono calibrado para la calma. Estás perdiendo energía. Necesitas quedarte quieta. Sus palabras, o quizás el tono, parecieron surtir efecto. La tensión en su agarre disminuyó ligeramente, aunque no lo soltó. Terminó de cortar la última parte de la armadura alrededor de la herida, revelando su horrible extensión. Catalogó sus otras lesiones con un profesionalismo distante. Profundas contusiones a lo largo de las costillas, una herida supurante en el muslo, la elegante curva de uno de sus oscuros cuernos astillada en la punta. Buscó un regenerador térmico y un vial de antibiótico de amplio espectro. Al volverse, sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en los suyos. Ella observaba sus manos, las herramientas, a él, y no lo soltaba. Vexara despertó con el olor antiséptico y el zumbido bajo y constante de un sistema de soporte vital. El dolor punzante en su vientre había sido reemplazado por un dolor sordo y palpitante. Un fuego se acumulaba, pero no se extinguía. Estaba boca arriba, la superficie bajo ella fría y blanda. Abrió los ojos de golpe, captando las paredes blancas y estériles, el cromo brillante del equipo médico, al hombre que la observaba desde el otro lado de la habitación. Su postura era relajada, inofensiva, pero su atención era absoluta. Tenía la complexión de un depredador, sus rasgos toscos ensombrecidos, su cabello oscuro revuelto, sus anchos hombros que llenaban la armadura. Desgastada y práctica que vestía. Se incorporó, dejando escapar un jadeo mientras sus músculos abdominales protestaban con fuerza. Su cuerpo se sentía pesado, inerte. Una rápida autoevaluación le indicó que estaba increíblemente débil. El hombre no hizo ningún movimiento para detenerla, solo la observó con esos ojos inquietantemente tranquilos. Vio su armadura destrozada amontonada en el suelo, y una rápida mirada hacia abajo confirmó que solo vestía una fina túnica médica gris. Sus heridas estaban selladas con un biogel brillante y envueltas en vendas limpias. La había atendido con una habilidad que desmentía la mugrienta estación exterior. Tu temperatura corporal es estable, dijo, con voz serena, desprovista del miedo o la avaricia que ella solía inspirar. Pero el arma que te golpeó dejó una cantidad significativa de tejido necrótico. He extraído lo que he podido, pero necesitarás una purga celular completa para recuperarte del todo. Sus palabras eran clínicas, pero su mirada no. Era analítica, carente de la cualidad inquisitiva a la que estaba acostumbrada en los brutos del sindicato. Un timbre sonó desde una terminal detrás de él. Un rostro apareció en la pantalla, un hombre de ojos fríos y una cruel mueca en los labios. Lo reconoció al instante.
Kalin, un teniente cuya ambición era un secreto a voces. Médico, la voz de Kalin resonó desde el altavoz. Estoy rastreando un activo perdido, de alto valor. Fue herida y su rastro se perdió cerca de su sector. ¿Ha visto algo? Rowan se giró hacia la terminal, dándole la espalda. Negativo, teniente. El único tráfico que he tenido en todo el ciclo fue el de un gormit con una puñalada. Pagó por adelantado. Su mentira fue impecable, pronunciada con la aburrida indiferencia de un hombre que solo se preocupaba por su pago. Fixar observó el intercambio, con la mente lúcida a pesar del dolor, procesando la escena. Esta médica le estaba mintiendo a un teniente del sindicato. Para ella, eso no era propio de una simple cisterna motivada por el afán de lucro. Mujer aeriana, insistió Kalin, entrecerrando los ojos fijos en la pantalla. Pelo rojo, cuernos, responde a Vexara. Si la ve, usted lo informaré. La recompensa será sustancial. Todo tiene su precio, teniente, respondió Rowan antes de colgar. Se volvió hacia ella, el silencio se alargó, cargado de preguntas no formuladas. Vexara se incorporó de la cama, decidida a ponerse de pie para recuperar algo de control. Sus piernas se dieron al instante. Rowan cruzó la habitación en dos zancadas, sujetándola antes de que cayera. La rodeó con un brazo, firme y fuerte, atrayéndola contra su pecho. El contacto fue una descarga, una corriente de energía pura y estable que contrastaba con su dolor caótico. Olía a jabón limpio y a algo singularmente humano. Un aroma que debería haber sido extraño, pero que en cambio la reconfortaba. Su mano se alzó, presionando la dura placa de su armadura pectoral. Y esta vez, fue ella quien se aferró. Él era un punto fijo en su mundo giratorio, y un brillo peligroso y posesivo apareció en sus ojos. Ahora era suyo. La había reclamado al salvarla, y no lo dejaría ir. Para comprender el arma, necesitaba su sangre. La firma energética de su herida era distinta a cualquier otra en las bases de datos terranas o del sindicato, un bioagente corrosivo que combatía activamente los nanites que había usado para estabilizarla. Se acercó con cautela, con un kit de análisis nuevo en la mano. Ella estaba sentada al borde de la camilla, su postura irradiaba una tensión cansada, como una tigresa enjaulada consciente de su propia herida. Al ver la aguja, se estremeció. Un siseo bajo vibró en su garganta. Sus ojos color esmeralda se entrecerraron con una desconfianza primitiva. Los médicos del sindicato no eran salvadores. Eran buitres que desmantelaban recursos. No te haré daño, dijo Rowan con voz tranquila. Necesito analizar las toxinas en tu sistema para contrarrestarlas, de lo contrario, la herida se infectará. Ella no se movió, con la mano apoyada en su brazo, una advertencia silenciosa. Él reconoció el punto muerto. Usar la fuerza era imposible. Era débil, pero una asesina de Serion acorralada seguía siendo más letal que una docena de matones de Kalin. Necesitaba su confianza, una moneda más valiosa que cualquier tarjeta de crédito. Así que hizo algo imprevisto, algo que su entrenamiento le había prohibido a gritos. Dejó el botiquín, se remangó y sacó una segunda aguja limpia. Mira, dijo simplemente. Se limpió el antebrazo y deslizó la aguja en la vena con una facilidad casi descuidada. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. Extrajo una pequeña muestra de su propia sangre roja oscura y se la mostró antes de colocarla en el analizador. El acto fue una muestra de una vulnerabilidad asombrosa. En su mundo, nadie derramaba su sangre voluntariamente, nadie mostraba una debilidad tan abierta y deliberada. Era un gesto tan extraño, tan ilógico, que escapaba a su condicionamiento. Lo observó, con la cabeza ladeada, y el rápido ascenso y descenso de su pecho era la única señal de su turbulencia interior. Luego, lenta y deliberadamente, extendió su brazo herido hacia él. Era una ofrenda. El momento estaba cargado de significado, rebosante de una importancia que trascendía un simple procedimiento médico. Le tomó el brazo con una delicadeza exquisita. Su piel verde estaba cálida y suave bajo sus dedos. Encontró una vena, la aguja se deslizó con una precisión que desmentía el temblor que sentía en el estómago. A ella se le cortó la respiración, pero permaneció inmóvil, con la mirada fija en su rostro, inquisitiva, interrogante. Extrajo la muestra de su vibrante sangre violeta y retiró la aguja, presionando una gasa estéril contra la punción. Sus dedos se rozaron, una chispa de calor inesperado en el frío laboratorio. Se giró hacia la máquina de secuenciación, dándole la espalda, necesitando espacio para despejar la mente. Cargó el vial, concentrado en la misión. Esperaba encontrar una compleja proteína tóxica, un virus diseñado a medida. No esperaba los resultados que aparecieron en la pantalla. Las toxinas estaban allí, desconcertantes y virulentas. Pero fue su ADN lo que le heló la sangre. Entretejido en los filamentos no codificantes, oculto a cualquier escaneo biológico estándar, se encontraba un cifrado de datos fractal de una complejidad asombrosa. No era una anomalía. Era arquitectura. Una clave. Luchando contra la oleada de adrenalina, ejecutó la secuencia de descifrado de primer nivel. Una serie de números apareció en la pantalla. Coordenadas galácticas. El sindicato no solo estaba desplegando a un asesino. La propia Vexara era el objetivo. El insistente sonido de su terminal segura rompió la tensa atmósfera del laboratorio. Era Kalin de nuevo, su rostro cruel materializándose en la pantalla, distorsionado por la impaciencia. Médico, mi paciencia se agota. Los escáneres detectaron una importante descarga de energía en su sector, del tipo que podría usar uno de mis equipos de recuperación de activos. Voy a realizar una inspección personal. La transmisión se cortó. La situación se volvía insostenible. Rowan miró a Vexara. Ella lo observaba con la mirada penetrante, habiendo comprendido la amenaza implícita. Su mente trabajaba a toda velocidad, repasando posibles contingencias. Su tapadera se desvanecía a cada segundo. Tenía una opción. Abandonar ella y los nuevos datos, o arriesgarlo todo. Miró las coordenadas en la pantalla, luego a la mujer, que era mucho más que un arma, una mujer que, contra toda lógica, había puesto su supervivencia en sus manos. No había otra opción. Trae a todo el escuadrón, afirmó Rowan, con la voz desprovista de la calma anterior y ahora con un tono endurecido que ella no le había oído antes. Esta vez no llamarán a la puerta. Vexara se puso en pie con dificultad, recuperando un atisbo de su antigua letal gracia a pesar del dolor. Se acercó a él, su presencia como una pregunta silenciosa. Seguía débil, pero sus instintos gritaban. Aquel humano no era un simple médico. La forma en que analizaba la amenaza, la ausencia de miedo en sus ojos, era la postura de un guerrero. Sintió un impulso primigenio despertar en su interior. Un feroz instinto protector hacia el hombre que la había acogido, que ahora se interponía entre ella y la manada. Un fuerte y rítmico repiqueteo resonó en el pasillo, el sonido magnético de las botas blindadas. Kalin no se arriesgaba. Rowan se dirigió a un panel de la pared aparentemente inocuo, sus dedos danzando sobre una interfaz oculta. Cuando abra la puerta del conducto de mantenimiento, corre. No te detengas. ¿Y tú? La palabra fue una voz ronca y áspera, la primera que le dirigía. Te sigo, dijo, mirándola fijamente por un breve e intenso instante. La puerta del laboratorio estalló hacia adentro en una lluvia de chispas y metal fundido. Kalin estaba allí, flanqueado por 6 agentes fuertemente armados, con sus rifles de plasma apuntando. Entonces, por las malas, se burló Kalin. Dámela, médico, y tal vez te deje vivir. Rowan no respondió. Simplemente pulsó un gran botón rojo en su consola. Iniciando protocolo de esterilización de nivel 3, anunció una voz automatizada y tranquila. Un destello cegador surgió de los emisores del techo, acompañado de una onda expansiva que hizo tambalear a los agentes. Sus sentidos se vieron sobrecargados. Sus armas dispararon sin control, dejando marcas negras de quemaduras en las paredes. Simultáneamente, un pulso electromagnético inutilizó sus comunicaciones y sistemas tácticos.
En ese fugaz momento de caos, Rowan ya se había puesto en marcha. Agarró a Vexara, con el brazo, una banda de acero alrededor de su cintura, y la jaló hacia. Ahora, el pozo de mantenimiento estaba abierto, oculto tras una camilla deslizante. Ella era poco más que un peso muerto, agotada por la repentina acción. Prácticamente la arrojó a la oscura abertura antes de lanzarse tras ella. Es hora de irnos, gruñó, su faceta de médico consumida por el fuego del combate, dejando solo al profesional curtido en su lugar. Cerró la escotilla de golpe justo cuando se activaron los sistemas automáticos de extinción de incendios del laboratorio, llenando la sala con una espesa espuma asfixiante y el siseo del aerosol químico. Estaban a salvo por ahora, sumergidos en la oscuridad resonante de las sucias entrañas de la estación. Los túneles de servicio eran un laberinto de tuberías y conductos, zumbando con la sangre vital de la estación. El aire estaba cargado del olor a metal caliente y oxígeno reciclado. Rowan abrió el camino, sus movimientos fluidos y seguros en la penumbra, un marcado contraste con la calma metódica del médico que había fingido ser. Él aún soportaba la mayor parte del peso de Xara, pero sus fuerzas regresaban lentamente, la adrenalina de la huida disipaba la debilidad persistente. Encontraron un refugio temporal en una estrecha intersección, la oscuridad interrumpida solo por una tenue luz intermitente. Fue allí donde ella se volvió contra él. Se movió con una velocidad que desafiaba sus heridas, estrellándolo contra un grueso manojo de tuberías de refrigerante, con el antebrazo presionado contra su garganta, no con fuerza letal, sino con una inconfundible exigencia de respuestas. Sus ojos esmeralda ardían con una mezcla de furia y una confusión más profunda y dolorosa. ¿Quién eres? Espetó con voz ronca, cada palabra como un fragmento de cristal. Ningún médico se mueve así. Peleas como un fantasma. Me mentiste. Rowan no opuso resistencia. Sostuvo su intensa mirada, reconociendo la traición, luchando contra la confianza instintiva que ella había depositado en él. El aire viciado entre ellos crepitaba de tensión. Podía mentir de nuevo, intentar salvar su tapadera, pero al verla ahora, feroz, destrozada y tan devastadoramente cerca, supo que más engaños serían un error fatal. Me llamo Rowan, dijo, con voz baja pero clara por encima del zumbido de las tuberías. Y tienes razón. No soy médico. Soy agente de inteligencia de la Alianza Terrana. Un destello de dolor cruzó su rostro, crudo y agudo. Una herramienta del sindicato perseguida por un agente de la Alianza. Estaba atrapada entre dos fuerzas implacables, su agarre se intensificó en su garganta. Y yo soy tu objetivo, afirmó, con las palabras como un veneno amargo en la lengua. Sí, admitió él, sosteniendo su mirada. Pero las cosas han cambiado. No soy quien crees que soy. Y tú tampoco. Vio un destello de duda en sus ojos y continuó. El sindicato no solo te envió en una misión, Vexara. Tú eres la misión. Tu ADN no es solo Serion. Es una llave. Está codificado con las coordenadas de una flota de naves de guerra inactiva. Por eso Malok, tu propio contacto, te traicionó. Por eso Kalin te está buscando. No quieren un arma. Quieren una armada. La furia en sus ojos dio paso lentamente a una incredulidad atónita. Toda su existencia, el entrenamiento brutal, la lealtad incondicional, todo había sido una mentira para ocultar su verdadero propósito como llave viviente. Su brazo tembló, y la presión en su garganta disminuyó. Le había salvado la vida, y ahora le había revelado una verdad más devastadora que cualquier herida. En el espacio reducido y sofocante, la dinámica de poder entre ellos cambió, la tensión de la sospecha se transformó en algo completamente distinto. Era una gravedad volátil y absorbente la que los atraía. Ella ya no era solo su paciente ni su objetivo. Él ya no era solo su salvador ni su enemigo. Eran dos fragmentos de una conspiración galáctica, encontrando un terrible consuelo magnético en la oscuridad. Ella no se apartó. En cambio, se desplomó contra él, la fuerza de la lucha se desvaneció, reemplazada por un profundo cansancio. Él la rodeó con sus brazos, sosteniéndola firme. Las líneas rígidas de su cuerpo se suavizaron, fundiéndose contra el calor sólido del suyo. Podía sentir los latidos frenéticos de su corazón contra su pecho. Su cabeza cayó sobre su hombro, su cabello rojo fuego se desparramó sobre su armadura. Su aroma, una extraña mezcla alienígena de ozono, sangre y un ligero toque floral, inundó sus sentidos. La fina túnica médica no representaba ninguna barrera. Podía sentir el calor de su piel, la fuerza de sus músculos, la elegante curva de su columna. Su mano, que había estado en su garganta, se deslizó hasta su hombro, sus dedos clavándose en el plástico desgastado. No era un ataque. Era un ancla. En las sombras de los túneles de mantenimiento, rodeados por el crujido de la maquinaria de la estación, se desvaneció la última pretensión. No había lugar para palabras, ni espacio para nada más que la desesperada e innegable verdad de sus cuerpos. Él le levantó la barbilla y sus labios se encontraron. No fue un beso tierno. Fue una colisión, una reclamación cruda y hambrienta, nacida de la adrenalina y de una profunda soledad compartida. Su respuesta fue igual de intensa. Toda una vida de pasión reprimida estalló en un instante. Fue un sello, un pacto sellado con el lenguaje del tacto, la respiración y el calor, una alianza forjada no en la confianza, sino en una necesidad mutua apremiante. Con las fuerzas de Kalin pisándoles los talones y la calma de su propia alianza sumida en la oscuridad, Rowan sabía que no podían permanecer en la estación. Condujo a Vexara a través de los laberínticos pasillos de servicio hasta un hangar aislado, uno que había preparado precisamente para una contingencia como esa. La nave era una pequeña y discreta nave de mensajería, la Perro Callejero. Su casco estaba lleno de cicatrices y sus códigos de transpondedor eran fáciles de manipular. Era la carcasa perfecta para un fantasma. Dentro, la estrecha cabina se convirtió en su mundo entero. El viaje a las coordenadas del ADN de Vexara duraría 3 días estándar. 3 días de proximidad forzada que representaban tanto un riesgo estratégico como una oportunidad embriagadora. Le mostró los controles de la nave, una interfaz de diseño humano elegantemente simple en comparación con la tecnología brutalmente funcional del sindicato. Colocó las manos de ella sobre las suyas en el mando de navegación, guiándola a través de la secuencia previa al vuelo. El contacto era instructivo, pero el calor de sus palmas contra el dorso de sus manos le produjo una descarga eléctrica. El ordenador de navegación está trazando el rumbo, dijo, con voz grave y retumbante en el reducido espacio. Una vez que estemos fuera de la gravedad de la estación, podremos activar el piloto automático. Ella sintió, con la mirada fija en sus manos, en la forma en que sus dedos se movían con una calma y seguridad asombrosas. Al alejarse la nave de la estación, la vasta negrura del espacio, salpicada de estrellas, se abrió ante ellos. El silencio en la cabina era distinto ahora, no tenso, sino profundo. Él se levantó del asiento del piloto y señaló la pequeña enfermería al fondo de la cabina. Hay que curarle la herida. Ella lo siguió sin protestar. La frialdad clínica del laboratorio médico había desaparecido, reemplazada por una familiaridad cargada de emoción. Cuando le extendió la mano para levantar el borde de su túnica, ella ni se inmutó. Trabajó en silencio, limpiando el tejido de aspecto irritado, le aplicó una nueva capa de gel regenerador. Sus dedos, sordos y suaves, recorrían las líneas de su abdomen tonificado, su tacto le provocaba escalofríos en la piel verde, escalofríos que nada tenían que ver con el dolor. Ella observó su rostro, la intensa concentración en sus ojos oscuros, la tensión de su mandíbula. Era un hombre de un autocontrol absoluto, y por primera vez en su vida, sintió él. Deseo de hacerlo perderlo. Más tarde, mientras la nave zumbaba en el vacío, habló. Le contó su vida en el sindicato, no como una queja, sino como una serie de hechos crudos e impersonales. El accidente donde creció, los brutales entrenamientos que la habían convertido en un arma viviente, la fría finalidad de sus misiones. Malok, su contacto, había sido su único punto de contacto, sus órdenes, la única realidad que conocía. Era una herramienta en una caja, dijo, con voz desprovista de autocompasión.
La sacaban cuando la necesitaban, la guardaban cuando no. Rowan la escuchó, con la mirada fija en la nebulosa que se arremolinaba fuera de la ventana. A cambio, compartió fragmentos de su propia historia, la brutal campaña de pacificación en Cygnus X1 que le había valido una medalla, pero le había costado el alma, la razón por la que se había convertido en un fantasma, intercambiando su identidad por la oportunidad de prevenir otra guerra. Ambos fuimos forjados por otros, dijo, volviéndose para mirarla. La única diferencia es que yo sabía que era un arma. Creías que eras tú quien la empuñaba. Se acercó a él en el estrecho banco, sintiendo el calor de su muslo contra el suyo. Apoyó la cabeza en su hombro, la elegante curva de su cuerno rozando su mandíbula. Buscaba su calor, la sólida realidad viviente que era él. Era un gesto sencillo, pero la decisión más profunda que jamás había tomado. Él era su ancla en un universo de mentiras, y en el zumbido silencioso del perro callejero que se precipitaba hacia un destino desconocido, dos de las almas más letales de la galaxia encontraron un frágil refugio en los brazos del otro. La luna en su carta de navegación no tenía nombre oficial, solo una serie de caracteres alfanuméricos que la designaban como una roca estéril azotada por tormentas en un sistema inexplorado. Mientras el perro callejero descendía a través de la atmósfera cargada de electricidad, los sensores de Rowan captaron una tenue señal energética de la instalación, protegida en lo profundo de un enorme abismo similar a un cañón. Pilotó la nave con precisión milimétrica, la pequeña nave azotada por vientos huracanados que aullaban a través de la galaxia. Paisaje desolado. La entrada está en la base del cañón, dijo, mientras sus ojos recorrían la pantalla del terreno. Está protegida contra escaneos orbitales, pero no contra sensores de proximidad. Sabrán que estamos aquí, dijo Vexara desde el asiento del copiloto. Entonces no deberíamos hacerlos esperar. Sus heridas sanaban y el vibrante jade de su piel volvía a brillar. Se movía con una renovada gracia letal. Su cuerpo era un resorte de anticipación a punto de estallar. El viaje había forjado una nueva dinámica entre ellos. Eran una unidad, sus movimientos y pensamientos ya comenzaban a sincronizarse. Aterrizó la nave en una cala rocosa cerca del borde del abismo. Los motores se apagaron, sumiéndose en un tenso silencio solo interrumpido por el aullido del viento. Desembarcaron, el aire era frío y enrarecido, con sabor a polvo y estática. Con pesados rifles de plasma en mano, comenzaron su descenso al abismo, usando las escarpadas formaciones rocosas como cobertura. La magnitud del lugar era inmensa, una herida labrada en la superficie lunar por alguna fuerza antigua e inimaginable. Estaban a mitad de camino cuando la trampa se activó. El chasquido seco de un rifle de francotirador resonó en el cañón y un rayo de plasma impactó contra ellos. La pared de roca se cernía a centímetros de la cabeza de Rowan, rociándolo con tierra sobrecalentada. Al instante, figuras emergieron de las sombras, tanto arriba como abajo. Los secuaces de Kalin, ataviados con la brutal armadura del sindicato. Abajo, gritó Rowan, arrastrando a Vexara tras una enorme roca mientras una lluvia de fuego de plasma estallaba a su alrededor. Pero no eran solo los hombres de Kalin. Desde un saliente al otro lado del abismo, apareció otro grupo, con movimientos más rápidos y fluidos. Eran guerreros arianos, y a la cabeza iba un hombre que se movía con la misma letal confianza que Vexara. Era alto, de complexión robusta, con cuernos más largos y afilados que los de ella. Malach, su antiguo protector. Habían formado una alianza. Vexara gruñó, retrayendo los labios en una mueca depredadora. Una alianza temporal. Se matarán entre ellos en cuanto me tengan. Entonces tendremos que decepcionarlos a ambos, dijo Rowan, mientras su mente ya calculaba ángulos y trayectorias. Fuera de su elemento, un espía, no soldado. Pero 5 años en el sindicato le habían enseñado a luchar sucio. Tenían la ventaja de la altura gracias a su superioridad numérica. Un ataque frontal era un suicidio. Teníamos que ser más astutos. Lo que siguió fue un ballet letal. Vexara era un torbellino de movimiento. Su rifle de plasma zumbaba mientras disparaba ráfagas precisas y dirigidas, obligando a sus atacantes a permanecer inmovilizados. Se movía con un instinto de violencia que era a la vez aterrador y hermoso. Rowan, en cambio, era el eje. No desperdiciaba ni un solo disparo. Disparaba a las inestables formaciones rocosas sobre sus enemigos, creando pequeños derrumbes que rompían sus líneas y les proporcionaban nueva cobertura. Usaba granadas cegadoras no para deslumbrar, sino para obligarlos a moverse hacia las líneas de fuego preseleccionadas de Vexara. Era un enfoque humano de la guerra, usando el entorno, usando la psicología, y era completamente ajeno a los combatientes de Sarion y del sindicato, que dependían de la fuerza bruta. Se abrieron paso a través del cañón, una unidad perfecta de gracia y astucia. Él era el estratega. Ella, la punta de lanza. Juntos, eran más que la suma de sus partes. Finalmente alcanzaron las enormes puertas blindadas de la instalación en el fondo del abismo. Justo cuando el cielo se tornó de un violento púrpura arremolinado, una tormenta de energía masiva, el principal mecanismo de defensa de la luna, estaba a punto de estallar. Con un último esfuerzo desesperado, destruyeron los controles externos de las puertas y se deslizaron dentro. Las colosales puertas se cerraron tras ellos con un chirrido, sellándolos con sus perseguidores y los secretos de 1000 hijos. El aire dentro era viciado, frío y ancestral. Era el aire de una tumba. Las luces de emergencia se encendieron al cerrarse las puertas, revelando la inmensidad descomunal de la instalación. Estaban de pie sobre una pasarela que dominaba un hangar tan vasto que parecía desafiar las leyes de la física. Debajo de ellos, envuelto en la penumbra, se extendía una flota. Docenas de naves de guerra, elegantes y negras como el vacío, reposaban en una formación silenciosa y perfecta. No eran diseños del sindicato, ni pertenecían a ninguna raza conocida. Eran más antiguas, más afiladas, sus líneas vibraban con un poder latente que erizó la piel de Rowan. La flota fantasma, susurró Vexara, con los ojos muy abiertos, mostrando una extraña mezcla de horror y reverencia. Era una leyenda, un cuento para dormir que se usaba para asustar a los nuevos reclutas del sindicato, una flota de naves de guerra autorreplicantes que supuestamente había aniquilado a sus propios creadores. Y tú eres el único que puede encenderla, terminó Rowan, recorriendo con la mirada el hangar, buscando el centro de mando, el puente de la nave insignia. Tiene que ser. Se movieron rápidamente, abriéndose paso hacia la colosal nave de mando en el centro de la flota. El silencio era inquietante, roto solo por el eco de sus pasos sobre la cubierta metálica. Encontraron el puente, una cámara cavernosa dominada por un único trono que palpitaba con una tenue luz interior. Al acercarse Vexara, el trono brilló, reconociendo su ADN. Paneles en las paredes y consolas de la sala cobraron vida con un destello. Eres tú, resonó una voz desde la entrada del puente. Todo es para ti. Malik estaba allí, flanqueado por Kalin, manteniendo su tregua temporal. Los ojos de Malik estaban fijos en Vexara con una mirada de triunfo posesivo. Una hermosa llave para una hermosa cerradura. Fuiste mi mayor creación, Vexara. Criada a partir de un linaje de nobles Serion conquistados, tu ADN se fusionó con el código genético del último piloto de la flota. Fuiste diseñada para abrir esta puerta, y ahora tu propósito se ha cumplido. Sonrió. Un gesto de pura crueldad. Serás desechada. La rabia pura e incontenible estalló en Vexara. No solo por la traición, sino por el desprecio con el que se había desechado su existencia. Con un rugido, se abalanzó sobre él. Su lucha fue un torbellino de furia serioniana, una danza de muerte brutal e íntima entre Master y Tuye. En ese mismo instante, Kalin y sus secuaces restantes avanzaron hacia Rowan. Pero Rowan no los miraba. Su atención estaba fija en una consola de mando secundaria, que ahora brillaba con vida. Golpeó la superficie con la palma de la mano, una interfaz portátil que se extendía desde su guantelete y se conectaba al puerto alienígena. La tecnología humana, cruda y adaptable, se fusionaba con los antiguos y rígidos sistemas. No necesitaba descifrar el cifrado de la nave. Solo necesitaba comunicarse con ella.
Inundó su núcleo con una bomba lógica, un código humano simple y elegante basado en una paradoja de un antiguo filósofo terrestre. La IA de la nave, que no había procesado una idea novedosa en milenios, se bloqueó, intentando resolver lo irresoluble. En ese microconsciente de confusión generalizada, Rowan obtuvo acceso de administrador. Activen las defensas internas, ordenó, con voz serena en medio del caos. Apunta a todas las señales de vida no autorizadas, excepto dos. La nave cobró vida. Torretas ocultas descendieron del techo. Campos de contención se activaron. Y los hombres de Kalin fueron neutralizados sistemáticamente con impasibilidad. Mientras Visara luchaba contra Malok, Rowan inició su último movimiento. Localizó ellos archivos maestros del sindicato, transmitidos a través de la nave de Kalin, iniciaron una transmisión masiva sin cifrar en todas las frecuencias de emergencia de la Alianza. Los secretos del sindicato, toda su estructura operativa, quedaron al descubierto ante la galaxia. Acababa de desmantelar la organización entera sin disparar un solo tiro. Vexara clavó el codo en la garganta de Malok, un movimiento que él no anticipó. No era un ataque clásico de Serion, basado en una fuerza abrumadora. Era una técnica humana que Rowan le había enseñado, una que utilizaba la palanca y la anatomía para volver la fuerza del oponente en su contra. Mientras Malok retrocedía tambaleándose, jadeando, ella aprovechó la oportunidad, su hoja brillando una vez. Todo había terminado. Se puso de pie, con el pecho agitado, su sangre violeta mezclándose con la de él en la cubierta. Ya no era su arma. Era suya. Rowan observó cómo los últimos hombres de Kalin eran encerrados en campos de contención azules brillantes. La transferencia de datos se había completado. Su misión había terminado. La Alianza Terrana tenía todo lo necesario para desmantelar el sindicato Kal pieza por pieza. Se recostó contra la consola. La adrenalina finalmente comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un profundo y agotador cansancio. Levantó la vista al ver acercarse a Vexara. El fuego de la batalla se había apagado en sus ojos, reemplazado por una intensidad centrada únicamente en él. Pasó junto a los cuerpos de su antiguo amo y futuros cautivos como si no fueran más que escombros. Se detuvo ante el trono de mando donde él ahora estaba sentado. Toda la flota fantasma se extendía ante ellos en la pantalla principal. Comenzó a levantarse para ofrecerle el asiento de poder que ella había desbloqueado. Pero ella colocó una mano en su hombro, una orden silenciosa para que se quedara. Lenta y grácilmente, se sentó en su regazo, girando para acomodar su cuerpo contra el de él. Esta vez, no fue el colapso desesperado y presa del pánico de un animal herido buscando refugio. Fue la acción deliberada y segura de una reina que toma su trono y elige a su consorte. Se acurrucó contra él, de espaldas a la pantalla y a sus 1000 hijos conquistados, y apoyó la cabeza en su hombro. La elegante curva de su cuerno encajaba a la perfección en el hueco de su cuello. Su aroma, esa mezcla única de flora alienígena y guerrera feroz, era ahora la única realidad que importaba. La rodeó con sus brazos, sujetándola con firmeza, con las manos extendidas sobre los músculos cálidos y tonificados de su espalda. La flota de la Alianza se acercaba. Habría preguntas, informes, consecuencias políticas que moldearían la galaxia durante siglos. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Su misión como fantasma había terminado. Había encontrado algo infinitamente más real. Su cuerpo era un peso cálido y sólido en sus brazos, un ajuste perfecto. Él era su protector, su ancla, su fantasma. Y ella jamás lo soltaría.